¿No se te levanta? Tu problema podría venir también de tu boca. Sí, dicho así, suena brutal, incómodo, incluso exagerado. Pero antes de que pienses que esto es solo un titular provocador, déjame aclarar algo importante desde el principio. Hola amigos, bienvenidos a Dentalk. Soy el Dr. Simón Pardiñas. Las causas principales de la disfunción eréctil siguen siendo la enfermedad cardiovascular, la diabetes, la hipertensión, el colesterol alto, tabaquismo, obesidad, sedentarismo, ciertos medicamentos, alcohol, estrés, ansiedad y depresión. Eso es lo más frecuente. Eso es lo primero que cualquier médico tiene que valorar. Ahora bien, hay un factor del que casi nadie habla y que puede no ser la causa principal, pero sí un acelerador silencioso del problema, la inflamación crónica. Y uno de los focos de inflamación más frecuentes, más persistentes y más infravalorados del cuerpo humano está en la boca. La periodontitis no es una simple enfermedad de las encías, es una infección crónica que destruye lentamente el hueso y los tejidos que sujetan los dientes y que mantiene al sistema inmunológico activado las 24 horas del día. Cada vez que tus encías sangran, estás permitiendo que bacterias y toxinas pasen directamente al torrente sanguíneo. Y lo que entra en la sangre ya no se queda solo en la boca. Viaja, circula, impacta en otros órganos. Y aquí es donde aparece la conexión con la disfunción eréctil. Porque una erección no solamente es algo psicológico ni un simple reflejo, es un fenómeno vascular complejo. Para que exista una erección, los vasos sanguíneos del pene tienen que dilatarse correctamente, responder a una señal química muy concreta, el óxido nítrico, y permitir que entre sangre a presión suficiente. Un estrés oxidativo como el que puede producir una periodontitis reduce la disponibilidad de ese óxido nítrico. Si esos vasos están rígidos, inflamados o dañados, la señal no llega bien, el flujo no aumenta lo suficiente y la erección falla. La periodontitis provoca justo eso, una inflamación crónica de bajo grado que afecta al endotelio, que es la capa interna de los vasos sanguíneos. Esa capa es clave para que los vasos se relajen y se dilaten. Cuando el endotelio no funciona bien, todo el sistema vascular se resiente y los primeros en notarlo son los vasos más pequeños. Además, las bacterias periodontales pueden aumentar marcadores inflamatorios sistémicos como la proteína C reactiva y el factor de necrosis tumoral alfa, favoreciendo procesos muy similares a la aterosclerosis, incluso en vasos de pequeño calibre, como son los del pene, antes de que se manifiesten problemas cardíacos mayores. Por eso la disfunción eréctil se considera hoy un marcador precoz de enfermedad vascular. A veces aparece años antes de un infarto o un ictus. El pene no es el problema, es el aviso. Y la boca, en muchos casos, es parte de ese mismo circuito inflamatorio. Los estudios han observado que los hombres con periodontitis tienen 3 veces más riesgo de padecer disfunción eréctil que aquellos con encías sanas. En un estudio publicado en el Journal of Sexual Medicine, más de la mitad de los pacientes con disfunción eréctil presentaban periodontitis grave, frente a menos de una cuarta parte de los hombres sin síntomas sexuales. Y no porque las encías causen directamente el problema, sino porque contribuyen a un estado de inflamación sistémica que empeora la función de los vasos. Cuando se trata la periodontitis, no solo mejoras la salud de tus encías, sino que también se reduce la inflamación sistémica y mejora la función del endotelio. Ensayos clínicos han observado que hombres que recibieron tratamiento de encías mostraron mejoría en la función eréctil, medida con cuestionarios estandarizados como el Índice Internacional de Función Eréctil, tras unos meses del tratamiento. Esto no significa que la periodontitis sea la causa única o principal en todos los casos, pero sí significa que puede ser un factor significativo que empeora o acelera la disfunción, especialmente cuando se suma a otros factores de riesgo vascular. Y por eso cuando alguien tiene problemas de erección no basta con mirar solo el síntoma. Hay que mirar el contexto completo, el corazón, los vasos, la glucosa, el estrés y también la boca. Porque sangrar al cepillarse no es normal. Tener mal aliento constante no es normal. Notar que los dientes se mueven no es normal. Son señales de una infección activa. Así que si estás viviendo esta situación, no te quedes solo con una pastilla o una explicación rápida. Hazte esta pregunta sencilla. ¿Cómo están mis encías? Porque cuidar tu boca no es solo tener una bonita sonrisa, es cuidar tu salud general, tu circulación y sí, también tu vida sexual. No olvides suscribirte a nuestro canal y puedes dejar todas tus dudas en los comentarios de los vídeos. Muchas gracias.